tenemos un radio, un cúbito, el radio hacia más distal, entonces es acá la apófisis estiloides, aunque está rota, está también hacia distal, es lo mismo que el cúbito, la apófisis hacia hacia medial, entonces son ambos derechos. Tuberosidad hacia distal, hacia proximal, distal. Listo. Entonces tenemos tuberosidad de radio bisebraquial, tuberosidad del cúbito el braquial. Luego bajando tenemos, acá prestar atención, tenemos el flexor profundo de los dedos en el cúbito, y como verán el flexor profundo de los dedos, que es este, va a una membrana interósea y va hasta el músculo flexor largo del pulgar, que encima está el músculo flexor superficial de los dedos. Largo del pulgar, flexor superficial de los dedos. Luego acá está hacia inferior el pronador cuadrado, y en el radio acá está el braquiorradial. Luego, girando un poco, haciendo como una pronación, vemos que a medida que va girando el radio, está el supinador. En el radio es mucho mayor la inserción que en el cúbito. Así estaría. El submúsculo supinador se ve, digamos, en lados distales de ambos o laterales. Entonces, una vez yo ahora lo doy posterior, en el olecranon está el tríceps braquial, el cúbito, más abajo está el flexor superficial de los dedos, el pronador redondo, que en el radio está acá, el pronador redondo, y luego vemos que el cúbito hacia posterior entre el flexor profundo de los dedos y los cuatro músculos como más cuadrados, que se pueden ver ahí, que están en la membrana interósea, 1, 2, 3, 4, acá arriba el anconio, acá lo mismo, vemos que está el extensor del índice, extensor largo del pulgar, abductor largo del pulgar y el supinador. Así que se puede ver que está acá la membrana interósea, y en el radio acá está el supinador, que es mucho más grande. Y acá también se puede ver. No está la membrana interósea. En realidad hay una acá, como un poquito justo. Músculo supinador, y acá también este chiquito rojo. Bueno, no llega a tener acá una membrana, pero entre los dos huesos del supinador, pero bueno, sale de acá, del cúbito, no del radio, está un poquito alejado. Y luego en el radio, como dijimos, el bíceps braquial, tuberosidad, luego está el flexor superficial de los dedos entre el supinador y el flexor largo del pulgar, todo esto, pronador cuadrado, braquiorradial. El flexor largo del pulgar termina justo en la membrana interósea. Ven acá, flexor largo del pulgar para interceptar con el músculo flexor profundo de los dedos en el cúbito. Ahí, entre este flexor profundo de los dedos y el flexor largo del pulgar. Se podría decir que son los de mayor superficie de inserción. Luego está girando hacia posterior el extensor corto del pulgar y el abductor largo del pulgar, justo detrás del borde del radio. En el radio tenemos como 9 inserciones, y en el cúbito 12 inserciones más o menos. Entonces, yendo arriba para abajo, tenemos el flexor superficial de los dedos. Luego tenemos el pronador redondo, braquial. El pronador redondo, recuerden que acá en el radio, está acá. Acá es el
pronado redondo y acá el pronado redondo. Se pueden ver en ambas caras anteriores, ¿sí? En ambas caras anteriores de los huesos. Acá el pronado redondo y acá es chiquito igual. Después acá, siguiendo anterior, flexor profundo de los dedos y abajo el pronador cuadrado que está acá con el anterior del radio. Y acá se puede ver así, pronador cuadrado, lo mismo, y acá. Bueno, están alejados, pero comparten inserciones de pronador redondo acá y pronador cuadrado acá. Pronador redondo acá y pronador cuadrado en el radio acá. Luego acá está en el olecranon el tríceps braquial. Está el anconio. Y acá hay dos tiras, se podría decir que son estas. Está primero el extensor corto del carpo, flexor corto del carpo. Y acá, como decimos, el extensor del índice, el extensor largo del pulgar, abductor largo del pulgar. Y girando, bueno, volvemos a la posición anatómica. Ahí. Y repasando el radio, entonces tenemos un músculo bíceps braquial en una posición anatómica. Después acá tenemos el supinador, justo acá que no se ve, pero bueno, es todo este. Después tenemos el flexor superficial de los dedos, abajo el pronador redondo, el flexor el largo del pulgar y el pronador cuadrado y el braquio radial. Estos comparte con el cúbito el pronador redondo y pronador cuadrado. Los pronadores son importantes para la pronación del radio cúbito, ya que es la pronosupinación, el movimiento de pronación. En la posición anatómica el radio cúbito está en posición supina. Justamente por eso la pronación y estos dos son muy importantes. Y el braquio radial acá abajo en una vista posterior style. De superior hacia inferior el abductor largo del pulgar, extensor corto del pulgar. Y terminamos. Y bueno, acá un poco se ve el supinador y el pronador redondo. Entonces puede decir que la membrana interósea está el flexor largo del pulgar hacia anterior y el flexor profundo de los dedos. Acá está, estos dos hacia anterior, muy arraigados a la membrana interósea. Y hacia posterior hay, muy arraigados a la membrana interósea, hay tres, que son el abductor largo del pulgar, el radio, el pronador redondo y el extensor corto del pulgar, todo del radio. Y del cúbito tenemos dos, que son el extensor del índice y el extensor largo del pulgar, es decir, son cuatro. Y acá en los huesos sería, comparten abductor largo del pulgar en una vista posterior y en el radio el extensor corto del pulgar y en el cúbito el extensor largo del pulgar, no el corto, y el extensor del índice, lo mismo que vimos acá. Atrás son 4 y hacia anterior son 2, en la membrana, bien arraigado a la membrana interósea.